Cuando uno viene con esa actitud, con esa disposición, ten por seguro que el Señor te va a hablar. Cuando preparamos nuestro corazón, mira, el apóstol Pablo seguramente tenía el don de la palabra, seguro mucho mejor que yo, y aún así, cuando él iba a predicar, él confiaba en que el Señor iba a preparar el corazón de aquellos que iban a recibir la palabra, ¿verdad? Y es por eso que aquella vendedora de púrpura, Lidia, de repente el Señor lleva a Pablo a aquel río donde estaban reuniéndose para alabar a Dios, ¿verdad? Y dice que el Señor preparó el corazón de esa mujer para recibir esa palabra. Yo espero que el Señor haya preparado tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para darnos. Mira, creced y multiplicaos. ¿Cómo llevas eso de crecer? ¿Lo llevas bien? ¿Lo llevas mal? Hay algunos que llevan muy mal lo de crecer, sobre todo lo de envejecer, ¿verdad? Cuando hablamos de crecer estamos hablando de madurar y madurar implica envejecer. Y hay algunos que no lo llevan muy bien. Hay algunos que, de hecho, tienen el síndrome de Peter Pan. ¿Sabéis cuál es ese síndrome? ¿Verdad? Peter Pan, ¿conocéis la historia de Peter Pan? ¿Sí? Es ese niño que no quería crecer y de repente se encuentra con Campanilla y se va al país de nunca jamás, ¿verdad? Y no crece, permanece como niño porque dice que el ser adulto es aburrido y no tiene sentido, ¿verdad? Y parece que en ocasiones, como hijos de Dios, acabamos con ese mismo síndrome. No queremos crecer, queremos quedarnos como estamos, queremos seguir siendo lo que hemos sido y que no nos pidan absolutamente nada, ninguna responsabilidad, porque crecer implica asumir responsabilidades, ¿verdad? Vamos al libro, a la carta del apóstol Pablo, del apóstol, seguro era un apóstol, no sabemos quién lo escribió, a Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo número 5, Hebreos, capítulo número 5, y vamos a leer del versículo 11 al versículo 14. Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y una vez que lo tengas, te invito nuevamente a que te puedas poner en pie en señal de respeto a la palabra. Hebreos, capítulo 5, versículos del 11 al 40. Amén. ¿He dicho 40? 14. 40 no hay. Una revelación nueva. Dice así la palabra del Señor, que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Puedes tomar asiento. Es habitual que a quien sabe y quien se muestra responsable se le pida más que quien no lo es. ¿Sí o no? De hecho, hay una historia en la familia, la madre de mi suegro, y hoy está aquí, que me lo ratifique si no, le pusieron a cuidar cerdos. Es así, ¿no? Ellos son de un pueblo de Córdoba y pues tenían cerdos y mandaron a la mamá de mi suegro a cuidar cerdos. El cerdo se murió, no la volvieron a mandar a cuidar más cerdos. Y no se murió porque sí, ¿no? Fue porque ella se encargó de que se muriese, para que no la volvieran a enviar a cuidar cerdos porque no le gustaba. Pero es que así somos. Cuando algo no nos gusta, cuando no estamos dispuestos a asumir responsabilidades, ¿qué hacemos? Nos escondemos, nos cargamos el cerdo, o la vaca, o la cabra, o la oveja. Hacemos lo que sea para que no nos lo vuelvan a decir. Porque no queremos crecer, porque no queremos madurar. Dentro de la Biblia encontramos que hay
niveles o grados de madurez espiritual, de crecimiento espiritual. Y es cierto que al arrepentirnos y convertirnos a Cristo, nacemos de nuevo. Y nacer de nuevo implica nacer a una vida espiritual donde nacemos en Dios, ¿verdad? Y así como nacimos biológicamente, vamos pasando por diferentes etapas, nos vamos alimentando, aprendiendo, crecemos y finalmente llegamos a la madurez. Toda la Escritura habla de crecimiento del cristiano y somos amonestados, somos llamados a crecer por lógica, ¿verdad? Si un bebé nació y es bien cuidado y no tiene ninguna enfermedad, crecerá. Ahora, la pregunta es, ¿eso es cierto en mi vida cristiana? Pregúntate por un instante, ¿estoy creciendo? ¿Estoy madurando? No, es que yo llevo 20 años en el Evangelio. ¿Y? ¿Sabes que hay una enfermedad que impide el crecimiento? Y esa enfermedad tiene un nombre, acondroplasia. Y la acondroplasia es una enfermedad en donde las extremidades, los miembros, los brazos y las piernas no crecen. Y es desproporcionado en relación al resto del cuerpo, la cabeza y todo lo demás. Y puede ser que yo aparente, ¿verdad?, que he crecido, pero se te ve la cabeza muy grande y el cuerpo muy chico. Y eso no es crecimiento. No es que yo he leído la Biblia. Perfecto. Demuéstrame cómo has crecido leyendo la Biblia. ¿Qué has aprendido leyendo la Biblia? Porque por desgracia, en muchas ocasiones seguimos viviendo y comportándonos como niños espirituales. Dice la palabra del Señor en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Finalmente el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 3, versículo 12, dice, y el Señor os haga crecer. Cuando somos niños deseamos crecer. Yo recuerdo que cuando era niño veía a mis hermanos me sacan muchos años de edad, y ellos participaban en los jóvenes, y a mí me gustaba estar con ellos, pero como eran los jóvenes, a mí no me dejaban participar. Así que yo estaba deseando cumplir la edad necesaria para poder participar de los jóvenes. Llegué a ser joven, participé de los jóvenes, seguí creciendo, y me dijeron que ya no podía participar de los jóvenes. Pero yo seguía queriendo participar de los jóvenes, porque yo me sentía joven. Cada etapa de la vida tiene un propósito. Toda etapa de la vida espiritual del creyente tiene un plan y un propósito en Dios. Y no podemos permanecer como niños. Porque un niño, ¿qué es lo que pide? La atención de un padre, ¿verdad? Pero no lo pide desde un punto de vista de reconocimiento de quién es el padre hacia él, sino por egoísmo. Un niño llora, un bebé llora porque está reclamando la atención de su madre, en especial la de su madre, porque su padre no puede darle el pecho, de momento, ¿verdad? Para que le dé de comer. ¿Sí o no? Y es interesante porque en ese sentido deberíamos de ser como niños y no lo somos. Pero en las pataletas, en llorar cuando las cosas no son como yo quiero, cuando no se dan como a mí me gusta, cuando no me tratan como yo creo que me deben de tratar, entonces ahí sí soy como un niño. Cuidado con estar dando vueltas sobre una realidad a la que Dios no te ha llamado a ser. Cuidado con decir, no, es que todavía me queda algo por aprender, no, es que todavía me queda algo todavía no puedo pasar a la siguiente etapa. El Señor quiere que pases a la siguiente etapa. El Señor quiere que crezcas, que madures y que te conviertas en alguien de valor para su iglesia, para tu familia, para esta sociedad que necesita un referente. Porque es muy triste. Vemos el gobierno, y yo no soy de hablar del gobierno y no voy a meterme con ellos, ni con un partido en concreto, ni con otro.
Pero un gobierno, un partido le dice al otro, es que tú has hecho esto. ¿Y qué le dice el otro? ¿Y tú más? Pero es que eso lo hacemos como cristianos. Es que tú has hecho eso. No, pero ¿y tú más? Es que no me saludas por los pasillos. Ah, pero tú tampoco. Es que te has enfadado conmigo y tú también. Y qué triste, ¿verdad? Porque eso nos cansa de los niños. Uno de los principales problemas por los cuales los padres se cansan de los niños es porque los niños repiten las mismas cosas una y otra vez. La etapa del ¿por qué? Eso Priscila lo vivió. Eunice no tanto, Eunice también, pero Priscila y no sé qué. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Pero por qué? Y se lo habías explicado y al día siguiente, ¿y por qué? Ya te lo expliqué ayer, Priscila. ¿Pero por qué? Y cansa. ¿No te cansa que te estén preguntando y repitiendo las mismas cosas? Es la realidad de los niños. Los niños están aprendiendo y necesitan afirmarse en aquello que están aprendiendo. Y es por eso que preguntan tantas veces. Es porque tienen inseguridad en sí mismos. El Señor no nos ha llamado a ser niños espirituales que están inseguros de aquellas cosas que son verdad. Pero vivimos inseguros. Vivimos como niños. Vivimos como niños dependientes de otros, emocionalmente, materialmente, en todos los sentidos. Y el Señor no nos ha llamado a eso, nos ha llamado a crecer, a madurar. El crecimiento físico tiene que ver con el tiempo, el espiritual no necesariamente. No se es maduro por la antigüedad en la iglesia, porque puedes tener 20 años de fe y todavía ser un niño. O puedes tener un par de años como cristiano y ser muy maduro. Algunos tienen la idea de que son maduros por el tiempo que llevan como creyentes. Algo así como las Fuerzas Armadas, ¿no? Cada 4 o 5 años te ascienden. Así que como yo llevo 20 años, yo ya soy querubín. O serafín. O más bien el delfín. ¿Sabéis cuál es el último animal que creó Dios? El delfín. Así que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ese viejo hombre es infantil. Ese viejo hombre no puede entrar a la vida nueva. ¿Por qué? Porque arrastra todas aquellas cosas que tienen que ver con las actitudes de un niño. Repito, un niño es egoísta. Un niño es alguien que constantemente depende de otro. Y por supuesto, como hijos de Dios dependemos de Dios, pero el Señor nos llama a madurar y capacitarnos para poder ser de bendición para otros. Al niño no se le puede dar alimento sólido, puede enfermar si se le alimenta con leche o papillas y necesita ser entretenido. Chupetes, pañales, sonajeros. El niño llora y debe de ser cuidado, atendido. Hay que limpiarle el culete. Aquí se puede decir, ¿eh? Tiene que ser higienizado, ¿sí? Darle caprichos y requiere una atención constante. Ahora piensa, tu vida espiritual, ¿cómo es? ¿Te pillas la típica rabieta? Mira, no hay nada peor que un niño enrabietado. ¿No has visto un niño enrabietado? ¿Lo has visto en tu casa? Porque quiero esto y se tira en el suelo y empieza a patalear, le da lo mismo todo, empieza a llorar, a gritar, porque quiere un chupachú. O porque no quiere el chaquetón. Ayer veíamos a un niño que no quería un chaquetón. Pobres padres. Estaban en un rincón y no sabían qué hacer. Y el niño... Así nos comportamos cuando somos infantiles, espiritualmente hablando. Porque me ha dicho el pastor, es que hay que ver, es que el pastor mío lo que ha dicho. Es que desde el púlpito, fíjate lo que me ha dicho. ¿Pero es verdad o no es verdad? Porque a veces el problema no es tanto el problema, que me lo está diciendo a mí, claro. Madura.
Madura. A mis hijas les digo, madurar. Madura. Madura espiritualmente, hermano. Déjate de las tonterías con las que has vivido hasta ahora. Déjate de las chuminadas en las que te has enredado y con las que no estás avanzando hacia ningún lado. Madura. Déjate de mirar para atrás. Ay, es que me dijo. Ay, es que no me miró. Ay, es que me... Madura. Y déjate de aquello que no te lleva a ningún lado ni edifica a la iglesia. Crece, porque es lo que tienes que hacer. Déjate de pensar que no necesitas crecer. Cuando vemos a creyentes entretenidos en las congregaciones, con música, aplausos, coreografías, bendiciones, muchas veces son grandes guarderías de niños, alimentados solos con leche, porque no van a crecer si no se les brinda comida sólida, tampoco van a crecer por el tiempo. En lo espiritual, a diferencia de lo físico, depende del deseo de crecer y de la clase de alimento con el que me esté alimentando. El apóstol Juan dirá, os escribo a vosotros hijos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes. Y es que en la vida espiritual pasamos por diferentes etapas, como he dicho, y debemos de tomarlas en cuenta. A un niño no le gustan las reglas y muchas veces, como adultos, tampoco. Y si no entiendes que en la vida hay reglas, entonces no has entendido y ni has crecido, ni has madurado, porque todo tiene reglas. Vivimos en un mundo donde no quiere reglas. ¿Por qué? Porque está infantilizado, porque no quiere madurar, porque no quiere hacer frente a las cosas. ¿Qué hace un niño cuando ve algo que no le gusta? Se tapa los ojos, ¿verdad? Bueno, a veces hace así. ¿Ahí? A veces nos tapamos los ojos y no queremos ver la realidad de nuestras vidas. Y no queremos afrontarlas. Un niño no puede afrontarlas por sí solo. Es por eso que requiere de la ayuda. Un adulto sí. Un adulto no necesita más que la ayuda del padre para poder enfrentar cualquier situación. Y sabe que necesita la ayuda de otros, pero no es que se esconde y se hace chico pensando que eso va a pasar. Porque déjame decirte que aquello por lo que estás viviendo no va a pasar. Tienes que enfrentarlo y tienes que asumirlo. Ahora, eso que nosotros vivimos, lo vivieron también los discípulos de Jesús. No te creas que es algo que ocurre solamente hoy en día y nos ocurre a cada uno de nosotros. También le ocurrió a los discípulos de Jesús. Tenemos ahí a los hijos del trueno, diciéndole al Señor, Señor, oye, que yo quiero a la derecha y mi hermano a la izquierda. Como muchos hoy, es que yo quiero el primer puesto, por lo menos que me den una palmadita en la espalda porque lo he hecho bien. No busques las palmaditas en la espalda, eso de niños. Si tú has madurado, tú sabes lo que te toca hacer y si lo haces, la recompensa la tienes del cielo. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero no busques la palmadita de aquel que te ratifique en la posición en la que estás. No busques que alguien te reconozca, no busques que alguien te diga, ¡ay, qué bien lo has hecho! Porque muchas veces será por condescendencia y no porque realmente lo piense. Los hijos del trueno querían uno a la derecha y el otro a la izquierda. Qué infantil es eso, ¿verdad? No, es que yo quiero estar aquí al lado porque aquí al lado viene la bendición. ¿Alguna vez has escuchado eso? A mí me ha llegado un montonazo de veces. Pastor, ore por mí porque usted está más cerca del cielo. Digo, no sé yo, ¿eh? ¿Tú me has mirado bien? Buscamos la bendición. Y la bendición solamente viene del cielo. No viene de otro lado. Pedro. Y él, yo no, Señor, yo no. Yo no. Yo no te voy a defraudar, yo no. Yo no voy a hacer esto, no, yo no. Desgraciado, y lo primero que hiciste fue negarle 3 veces. Pero los niños son así. Yo no lo voy a hacer, yo no voy. Y por dentro estás diciendo, ¿cuántas veces somos así como hijos de Dios?
no te preocupes que conmigo puedes contar para lo que quieras. Necesitamos, mira, vente porque vamos a pintar. ¿No? Es que hoy me pilla mal. Yo no. Cuidado. Hagamos una enramada. Otra vez Pedro. ¿Sabéis por qué quería hacer una enramada Pedro? ¿Sabéis que está en el monte de la transfiguración? Está muy a gustito ahí con el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús se está revelando de una forma como nunca antes se había revelado, ¿verdad? Están viendo la gloria de Dios, están viendo la gloria del unigénito, ¿verdad? Pero abajo había problemas. Y Pedro le está diciendo, oye, que se queden estos con los problemas, vamos a quedarnos nosotros aquí, mira qué a gustito estamos. ¿Cuántas veces queremos hacer así? Evadir los problemas, hemos dicho, ¿no? Y quedarnos ahí a gustito, ¿no? No quiero levantarme de la cama. No quiero afrontar mi problema con mi hermano. No quiero afrontar mi problema en la iglesia. No quiero afrontar mi problema en el trabajo. No quiero hablar del tema. No, tienes que hablar y tienes que enfrentarlo porque el Señor te pide que des ejemplo y des testimonio y que seas maduro para afrontar cada una de las situaciones que vives en tu vida personal. Hay algunos que no quieren preguntar ni la nota del examen. ¿Os ha pasado? Yo como sabía la nota que iba a sacar, si llegaba al 5 ya era un milagro. Pero a veces ni queremos preguntar la nota. Pero está, los resultados del médico. No, que no me los dé, no vaya a ser que me diga que tengo algo malo. O sea, que si no te los da, lo que tienes no va a ser malo. No, es que no voy a ir al médico porque a ver si me va a decir que tengo algo. Bueno, te lo diga o no, lo vas a tener. Afrontemos la realidad de nuestras vidas. Venderse por un plato de lentejas. ¿Sí? Hay una historia que me contaron de alguien que cambió una PlayStation por una camiseta. También son de esas historias familiares. ¿Te imaginas? Cambiar algo de mucho valor por algo de menos valor. Eso lo hace un infantil. Y a veces cambiamos algo de mucho valor que Dios me está dando por cosas que tienen mucho menos valor de las que Dios me da. Mentir por miedos infundados. Mentir por miedos infundados. Abraham mintió porque pensaba que si decía la verdad sobre su esposa, lo iban a matar. Así que Abraham dijo, pues con decir que es mi hermana, no pasa nada. Sí, era su media hermana. Eso es una media mentira o una media verdad. Pero una media verdad es una mentira completa. ¿Cuántas veces mentimos para escurrir el bulto por un miedo infundado? Como hijos de Dios, ¿cuántas veces nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos creer que estamos en la verdad absoluta cuando no lo estamos? ¿Cuántas veces nos mentimos para no asumir las consecuencias de mi falta? Enfadarme e irme en dirección contraria, como hizo Jonás. ¿Cuántas veces nos enfadamos y nos vamos? Eso es infantil. Porque si te vas a ir, vete con la bendición. Pero no te vayas por un enfado, porque allí donde vayas vas a llevar el enfado. Y pobrecito de aquellos que te reciban. Eso es infantil. Y hay una cosa que no aprendemos de los niños, y es que los niños se enfadan y al rato están jugando otra vez juntos. Pero es muy infantil. Le retiro la palabra, como decíamos antes. Ya no le voy a hablar para que sepa que estoy enfadado. Y me voy. Le voy a mirar así con sospecha. Habla con la persona. Déjate de tonterías. Las cosas se hablan. ¿Podrás llegar a un acuerdo? No. Perdonaos, dice la palabra del Señor. Madura, perdona, ama, respeta. Dale dignidad a aquel que tienes enfrente, porque es un hijo de Dios. Y si después el Señor te dice, vete a otro lado, vete. Pero vete con la bendición,
pero no con el enfado, cerrando la puerta atrás de ti. Porque somos muy dados a cerrar la puerta no suavemente para que nadie se entere, no. Le pegamos el portazo a la puerta. Hacemos saber a todo el mundo por qué me voy, menos al culpable de por qué me voy, o en teoría culpable, y me voy. Y después vienen y te preguntan, oye, pero ¿y por qué se fue? Sabiendo que... Cuando alguien me pregunta, oye, pero ¿y fulano? Digo, ya habló con fulano. ¿Y por qué se ha ido? Digo, cuéntamelo tú. Porque seguro tienes más información. No te vayas pegando portazos. Soluciona tu problema y vete en paz. Así que enfadarse e irse en otra dirección es muy infantil. Resumiendo lo que estoy hablando, quiero dejarte al menos 11 cosas. Algunas ya te las he mencionado, pero que son importantes a tomar en cuenta. Vuelvo y repito, la necesidad muy grande de aprobación. Debido a nuestra naturaleza caída, todos anhelamos ser aprobados y sin embargo algunos tienen la necesidad extrema de aprobación. A la menor señal de que el otro no nos aprobó, nos ofendemos e irritamos. Tal vez por un simple saludo que alguien dejó de darnos, otra vez la necesidad está mucho más escondida. Necesitamos una idea más grande de Dios, del Dios que adoramos, y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Somos personas complejas con mecanismos de defensa o formas múltiples de ocultar nuestras disfunciones. En el fondo, estas manifestaciones externas se corresponden a inseguridades internas. Y dice la palabra del Señor que el perfecto amor echa fuera todo temor. El amor del Padre es suficiente para ti. Segundo, el perfeccionismo. El perfeccionismo es una señal de inseguridad. A medida que experimentamos mayor grado de inseguridad, procuramos estar más seguros controlando aquello que está en mi entorno. Y de esta manera, procurando y garantizando mi seguridad. Lo cual nunca lograremos alcanzar realmente. Conforme maduramos en nuestra relación con Dios, ese perfeccionismo debiera disminuir al sentirnos seguros en Cristo. Y eso tiene que ver también con lo que nos rodea. Ni tú ni yo somos perfectos. ¿Apuntamos a la perfección? Sí. Pero no voy a sentirme seguro porque mi esposa sea perfecta. Todo lo contrario, el día que lo sea, a lo mejor ya no está conmigo. Porque ya está con el Señor. Pero quiero que todo sea perfecto. Quiero que todo salga bien. ¿Por qué? Porque es mi seguridad. Estás equivocado. Tu seguridad es el Señor. Y el Señor endereza lo imperfecto. Y qué bueno que las cosas son imperfectas para que la gloria de Dios se haga manifiesta en nuestras vidas. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentan celos por sus amistades cuando hacen otros amigos. Y la persona celosa quiere controlar las relaciones de los demás. Y frecuentemente, los hijos únicos experimentan esa sensación cuando sus padres tienen un segundo hijo. Y algunos incluso retroceden en su comportamiento. A nosotros nos llegaron a decir una vez, es que os ocupáis más de los nuevos. Pues sí. Normal. Son los nuevos. ¿Qué quieres? ¿Que le pega una patada? Son los nuevos. Hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que considerarlos. Porque no sabemos ni siquiera cómo están. Yo ya sé cómo están los que llevan más tiempo. Algunos medio chuecos, otros van mejor. Pero aquí estamos. Si necesitas algo, cuentas con nosotros. Pero ten por seguro que vamos a atender a los nuevos porque lo necesitan. La condenación frecuente del otro. Hemos dicho antes, ¿verdad? Esa actitud motivada por un sentido de superioridad respecto a los demás, en lo que en inglés se llama self-righteousness. Alguien que hable inglés, por favor. Bueno, os lo digo en castellano mejor, ¿no? Yo que quería dármelas. Arrogancia moral. Arrogancia moral.
¿sí? Personas que tienden a señalar o criticar a cualquier otro que no llene su estándar. Las personas maduras son personas humildes, y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Somos llamados más bien a restaurar, a exhortar, a acompañar, pero no lo contrario. El resentimiento y la falta de perdón. El resentimiento y la falta de perdón son evidencia de ira acumulada. Esta es una señal de alerta de que tenemos profundas áreas de inmadurez. Las personas con dificultad para el perdón olvidan que la mayor víctima de todo fue el Señor Jesús y nosotros fuimos sus victimarios. Las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad. Incluso las no cristianas, pero emocionalmente maduras, a veces demuestran una madurez mayor que aquellos que somos hijos de Dios. Quizás esas personas no creyentes que logran perdonar a otros no puedan perdonar con la profundidad con la que un hijo de Dios puede hacerlo, o con la bendición que se añade por ser hijo de Dios. Las personas con dificultad para el perdón se ven a sí mismas como víctimas y olvidan que la mayor víctima fue el Señor Jesús. Arranques incontrolables de ira. Hemos hablado de las pataletas de niños. ¿Conoces a alguien que se golpea contra las paredes? ¿Alguien que pega patadas o golpes? Un consejo, dile que lo haga con una almohada o que lo haga en la cama. Por lo menos no se va a hacer daño. Que lo haga con un saco de boxeo. Que se vaya y corra 100 metros todo rápido que pueda. Pero que no sea tonto ni tonta. Porque el único que se hace daño cuando uno tiene ese arrebato de ira es uno mismo. Los arranques de ira que no podemos controlar revelan falta de dominio propio. Y el dominio propio forma parte de la naturaleza divina que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, si el Espíritu Santo mora en el creyente y éste está madurando en el Espíritu, tendrá dominio propio para aguantar esos arranques de ira. ¿Se te puede pasar por la cabeza? Sí, le arrancaba la cabeza a esa gamba. Pero eso no quiere decir que lo vayas a hacer. Amar, servir, pero por las razones equivocadas. Y es que nos puede encantar servir, pero podemos tener razones equivocadas. Es por eso que muchos vienen y dicen, voy a dejar de servir. Tenía razones equivocadas. Porque aquel que sirve, sirve. Y aquel que no sirve, no sirve. Mis razones no son, es que no me parece bien cómo hacéis las cosas. Aporta algo nuevo para que podamos hacer las cosas mejores. Pero yo no voy a servir porque no estoy de acuerdo. Está bien. Me resulta infantil, pero está bien. Haz lo que quieras, el Señor te pedirá cuentas. Pero mi responsabilidad es hacer lo que el Señor me pide. ¿Y podemos hacerlo mejor? Por supuesto. Hagámoslo juntos. ¿Es que nunca van a cambiar? Bueno, a lo mejor entonces tienes que buscar otro lugar donde sean más como tú, para que puedan hacer las cosas como tú quieres. Muchas veces nos encanta servir a otros porque al hacerlo somos el centro de atención. Y en nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro. Cuando somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y demás cosas. Debemos servir, pero por las razones correctas. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía son errados, de manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. 8. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Cuando tenemos dificultad para reconocer el talento de otro, que no es otra cosa sino una señal de envidia, nos autojustificamos con frases como no puedo aplaudir a otro porque entonces se podrían enorgullecer. No le voy a decir nada, no voy a ser que se lo crea. Pero la realidad es que en la Biblia frecuentemente encontramos a Dios elogiando a sus hijos.
Moisés se dice que era el más humilde sobre la faz de la tierra. De Job, Dios dice que era un hombre justo e intachable. Pablo exhorta a los hermanos a imitar a Timoteo. No debemos tratar de mantener humilde al otro porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol es animar al otro. Animar al otro, edificarlo, estimularlo y ayudarlo. Porque estos que dicen no le voy a animar son los que después vienen y te dicen que mal lo ha hecho. Y se lo dicen a fulano para que fulano se lo diga a mengano. Porque no se atreven a decírselo a la cara. Y es muy triste. Hay que ver qué mal lo han hecho los niños en la escuela dominical. Es que esa maestra... No, yo sé que aquí eso no pasa, ¿eh? Es que hay que ver, mira, no dio la nota. Es que se equivocó y le dio la nota equivocada. Hay que ver qué mal lo hace. Es que hay que ver los del sonido, no ponen las letras cuando tiene que ser. ¿De verdad? ¿De verdad estamos en esas? ¿De verdad que ese es el único propósito de tu vida? ¿Señalar solamente los defectos y no aprobar las cosas buenas que los otros hacen? Y eso tiene que ver con lo siguiente: dificultad para controlar la lengua. La dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del espíritu en las personas. Y esta debilidad pecaminosa de la cual Santiago habla en el capítulo 3, que lleva su nombre. La falta de un control sobre la lengua no solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia una inmadurez espiritual, que es la raíz de la falta del control en nuestro hablar. El fruto del Espíritu es el resultado de la llanura del mismo Espíritu. Y la dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del Espíritu Santo en la persona. La verborrea verbal, la diarrea verbal, diría yo. Oye, ¿te has fijado en, ¿te has fijado en este? ¿Te has fijado en el otro? Pues yo en la alabanza he visto que no levanta sus manos. ¿Y tú qué hacías mirando que si levanta las manos o no? Es que cuando ora no cierra los ojos. Excuse me. ¿Verdad? Mira, no te quiero alarmar, pero te lo voy a contar para que ores. Y empieza a desahogarse. No, eso no nos llama el Señor. El Señor no nos llama a dejar que nuestra lengua diga lo que quiera. Punto número 10. La dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros. Y esto es algo significativo. Los demás no tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros apreciamos, con aquello que nos gusta y con lo que deseamos. Muchos se alejan de personas que difieren de ellos porque se sienten inseguros de su presencia. Otros solo conocen una manera de relacionarse con los demás y es a través de la codependencia. Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse cómodas. La codependencia frecuentemente es una señal de que tenemos una necesidad extrema de aprobación por parte de otras personas a quienes necesitamos para nuestro sentido de identidad. Mi identidad es Cristo. Y 11. Una actitud de sospecha hacia los demás. Existen personas a nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo. Emiten juicios de valor y evalúan las intenciones de los demás como si viviesen en su interior. Estas son personas que viven construyendo rompecabezas y jugando ajedrez en su mente y con la gente. Dicha actitud se lleva a la manipulación. Así no podemos vivir. No se vive en tranquilidad, en paz, moviendo fichas todos los días en la mente. Si somos emocionalmente maduros, descansamos sabiendo que las fichas del ajedrez las mueve Dios. A medida que comprendemos mejor las señales mencionadas, entonces podemos vivir emocionalmente libres y madurar según la estatura de Cristo. Por lo tanto, para crecer espiritualmente debemos ejercitar la comunión con Dios, hermanos, y la intimidad con Él. Tenemos que exponernos a todo lo que es espiritual y para ello debemos de oír su palabra y estudiarla. Debemos de considerarla en oración, debemos de orar y debemos de caminar en esas disciplinas espirituales que Dios nos ha ofrecido.
Todo tipo de actividad espiritual que es constante nos ayudará a crecer. Si crecemos en el Espíritu, tendremos más deseo de Dios. Y si tenemos más deseo de Dios, habrá más de Dios en nosotros y menos de nosotros mismos. Dejaremos de andar en tinieblas. Dejaremos de estar expuestos a las circunstancias. Dejaremos de estar expuestos a la carne. Y empezaremos a vivir, como dice el apóstol Pablo, en el Espíritu. Y esto puede parecer un ABC, pero por desgracia muchos no están dispuestos a retomar el ABC y empezar de nuevo. El que anda en el Espíritu, todo lo hace en el Espíritu y por eso madura en lo espiritual. Cuando la Biblia habla del hombre perfecto, no está hablando de impecabilidad, sino de madurez. Madurez es estar completo, es haberlo alcanzado. Hemos hablado del alimento de un niño y vimos que no se le puede dar un alimento sólido antes de tiempo, porque no tiene el sistema ni la edad para ingerirlo. Por eso el apóstol Pablo dice, os di a beber leche y no vianda. Preguntémonos, si estos no eran hombres, entonces ¿por qué les dice que andaran como hombres? Y es que a veces digo, yo soy niño. Y el Señor te está diciendo, no te equivoques. Tienes el síndrome de Peter Pan, tú eres adulto y te tienes que comportar como tal. Un árbol germina, crece, echa hojas, echa flores y de las flores sale el fruto. El fruto pasa por etapas. Al principio es pequeño y verde, luego crece y llega a madurar y finalmente está listo para ser comido. Es un proceso. Un árbol llega a la madurez cuando da fruto. Una persona es madura cuando llega a un desarrollo cabal de todas sus facultades, física, mental, emocional y socialmente. No solo porque pueda procrear, casarse, tener hijos, sino porque tenga la capacidad de sobrellevar todo ello. Te puedes casar, reproducir, mantener un hogar, pensar adecuadamente, comportarte de cierta manera y de esa forma poder decir que eres maduro. Pero puedes ser una niña de 14 años biológicamente preparada para reproducirte y aún así no estar madura para ser madre. Espiritualmente podemos decir que hay personas que tienen llamados, dones y unción para ser ministros, pero no todos están listos para ello, porque todavía no han alcanzado la madurez. La palabra perfección en la Biblia es lo mismo que madurez. Perfección, repito, no es impecabilidad en cuanto a nosotros, solo cuando se refiere a Dios. Madurez en completar algo, cualidad de lo que llega a su máxima capacidad, a su plenitud. La conducta madura es una conducta perfecta. La que vivió Jesús, la vida que vivieron los apóstoles, la vida en el Espíritu. Los discípulos, mientras estaban en la carne, se disputaban el primer lugar. Luchaban por ser más amados. Querían saber lo que pasaría en la vida del otro. Pero cuando entre ellos fue derramado el Espíritu Santo, dice que estuvieron unánimes juntos y todas las cosas las tenían en común. Ya no escuchamos a Pedro diciendo, es que yo soy el primero. Yo soy el Papa Pedro. No. Se presenta como un siervo más, porque había entendido cuál era su lugar. Juan y Jacobo no aparecen como, es que yo voy a ser el primero y ahora se ha ido el Señor Jesús y a nosotros nos dijo que éramos los hijos del trueno. No, Jacobo muere como mártir. Juan muere desterrado, pero no habiendo dejado de predicar la palabra, no buscando lo suyo propio, sino lo de los demás. ¿En qué etapa de tu vida espiritual te encuentras? Cierra tus ojos. ¿En qué etapa de tu vida espiritual te encuentras? ¿Sigue habiendo celos, contienda? ¿Sigues guardando rencor hacia alguien? ¿Sigues sin dar perdón, sin ofrecer perdón a quien tal vez te ofendió? ¿Sigues pensando que eres la última Coca-Cola del desierto y que todo el mundo te tiene que mirar y que tiene que considerarte?
Es que no me llaman. ¿Pero y tú llamas a los demás? Es preferible que no te llamen y oren por ti, a que te llamen y no oren por ti. Como pastores oramos por toda la congregación, por todas aquellas personas que vienen, pero hay algunos que requieren más atención que otros. ¿Estás empezando a madurar? ¿Estás empezando a dar fruto? Dalo al 100 por 1, no te conformes con darlo al 30 o al 60, porque esa es otra de las cosas que como niños espirituales hacemos. Si puedo dar 10, solamente voy a dar 10. Aunque pueda dar más, solamente voy a dar 10. Y un niño es así. El Señor quiere que seas emocionalmente sano. El Señor quiere que seas maduro completamente. Madura completamente. Si hay algo de eso que hemos hablado a lo largo de este tiempecito y que ahora reconoces como algo que realmente está en tu vida, yo quiero orar por ti. Un signo de inmadurez es no querer ser expuesto, que nadie sepa, que nadie vea. Un signo de madurez es reconocer, mira, yo tengo esta necesidad. La reconozco, pero también reconozco que tengo perdón de parte de Dios y que Él me puede ayudar. Y no me importa lo que tú pienses de mí, lo que me importa es lo que mi Padre Celestial piensa de mí.